Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, hace unos pocos años, en Colombia, a unas 8,000 niñas de la tribu conocida como Emberá, les fue arrancado el clítoris con un cuchillo o una punta de acero ardiente para evitar que sintieran placer y se movieran durante el coito. Al parecer, el movimiento durante el sexo haría que el mundo se cayera de las manos del dios Karagabí. En el mundo, más de 135 millones de mujeres han sido mutiladas sexualmente únicamente por causas religiosas, sobre todo en países islámicos. Por otro lado, los testigos de Jehová dejan morir a sus hijos al negarse a las transfusiones de sangre, solo porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. No obstante, se ha comprobado que hay numerosas especies que viven sin ella y que la verdadera base de la vida es el ADN que se encuentra en las células. A pesar de una epidemia tan monstruosamente enorme como lo es la del SIDA, el Papa, desde su majestuoso trono en el Vaticano, prohíbe el uso del condón como profiláctico, especialmente en África, uno de los continentes más pobres y al mismo tiempo más afectados por esta enfermedad. La Iglesia Católica lo dice así: bastaría castrarse espiritualmente para prevenir cualquier contagio, incluso por transfusiones, por violación o por infidelidad conyugal de seropositivos que estarían a salvo sin usar condón. El coito debe estar abierto a la vida y es pecado gravísimo dar placer a la persona amada usando condón. Esto es innegable. Los creyentes pueden alcanzar niveles aberrantes de injusticia y crueldad, convencidos al mismo tiempo de que lo que hacen es el bien. Este es el tema de este video, la crueldad religiosa. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito a que se integren al grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, pues a lo que venimos. El adoctrinamiento religioso de niños intelectualmente indefensos genera dependencia psicológica y puede terminar en adultos fundamentalistas, gente incapaz de aplicar la lógica para evaluar dilemas éticos y que solo rigen su moral con los mandatos inflexibles de su religión. Necesitan actuar según esas reglas, no sea que a Karagabí se le suelte el mundo de las manos, o que Jehová les niegue la vida eterna en un paraíso, o que Alá los deje sin vírgenes con las cuales tener sexo, y Cristo los envía al infierno. Cualquier cuestionamiento se considera libertinaje pecaminoso. Por eso las víctimas del adoctrinamiento miran mal al que piensa, al que razona. En su ignorancia le adjudican al ateísmo todo mal, mientras ven en la fe la fuente de toda virtud. El divorcio, la bigamia, el homicidio y la esclavitud serían entonces consecuencias naturales del ateísmo, mientras que la familia, el respeto a la persona y la libertad emergerían de la revelación divina. ¿La revelación es la base de la moral? Los hechos históricos objetivos muestran exactamente todo lo contrario. La ética ha evolucionado gradualmente y los libros sagrados solo se apropian de los valores del Dios de moda. Así, aunque un cristiano desinformado le adjudique al ateísmo la destrucción de la familia por el divorcio, el divorcio, en realidad fue instaurado por Yahvé, como pueden leer en el Deuteronomio 24, y refrendado por Jesús en caso de infidelidad, como está escrito en Mateo 19:9. El divorcio no es un invento ateo, sino religioso. Si el Dios inmutable de la Biblia lo hubiera rechazado, pues le habría bastado con decir con fuerza: no te divorciarás. El paso del divorcio permisivo del Antiguo Testamento al divorcio restringido del Nuevo Testamento pues no se debe a un cambio de opinión de una divinidad supuestamente inmutable, sino a los diferentes valores históricos en que se redactó cada texto. Igualmente, alguien podría explicar la poligamia por el libertinaje sexual ateo, que rechaza la ley de Dios. La Biblia sería el arma implacable para rechazar esa depravación aborrecida por Dios. Pero esto es así. Para pesar del creyente, las leyes de Dios son las que justifican la poligamia. A lo largo de los textos históricos se muestra a patriarcas, reyes y ciudadanos comunes y corrientes que tienen varias esposas. El Deuteronomio 21:15 al 17 normaliza el trato de los hijos de un padre con dos esposas sin el menor rechazo a su bigamia. Solo cuando el espíritu de la época evolucionó lo suficiente, aparecen mandatos en el Nuevo Testamento que la rechazan. La Biblia adjudicó la poligamia a Dios solo para después achacarle la opinión contraria. Esto, que es absurdo en un Dios supuestamente inmutable, es otro claro ejemplo de cómo se adjudica a Dios lo aceptado en cada momento de la redacción. La muestra concluyente de que la religión se nutre de la ética humana y no es al revés, es la esclavitud en la Biblia.
En el Deuteronomio 20 se muestra cómo se debe esclavizar a las personas. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Más claro ni el tequila, ¿verdad? Pero este mandato tan aberrante no es el único que podemos leer en la Biblia. En el Éxodo 20 y 21 se permite tener esclavos, mas no codiciar los ajenos, dejarlos como muéganos de tanto garrotazo siempre y cuando no mueran antes de 3 días como resultado de la golpiza, y vender a las hijas propias como esclavas. Aunque al creyente se le llena la boca con el cambio moral que ellos presumen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en este caso no existe. La mayoría de las parábolas del Nazareno usan ejemplos de esclavitud, como en Mateo 25:30, y las cartas de Pablo prohíben que los esclavos siquiera piensen en la libertad. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Bueno, la desfachatez de este mandato apostólico me deja sin palabras, patidifuso y boquiabierto, incluso con ganas de vomitar. Está hecho a la medida de los que tienen esclavos para que abusen de ellos. Justifica la esclavitud como la voluntad de Dios y muestra la liberación como un irrespeto al Señor. No basta servir a paganos. Si el amo es cristiano, en vez de pedirle la libertad, exige lo contrario. Había que servirle más. Aquí la Biblia ni siquiera duda entre posturas opuestas según las tendencias de cada época, como ya vimos que sucede en el divorcio y la poligamia. Aquí este librito es unánime al respecto de la esclavitud, No solo la permite, la ordena. Es claro lo que ocurrió. No bastó el periodo de redacción de la Biblia para que la ética evolucionara lo suficiente. Las sociedades bárbaras que nutrieron a la Biblia aceptaban la esclavitud. Incluso Jesús, un judío criado en una sociedad esclavista, veía muy normal la esclavitud del hombre por el hombre. Afortunadamente, hoy tenemos un sentido ético muy superior al del tal Jesús y consideramos la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. Esta concientización no se debe al cristianismo. Los opositores a la emancipación siempre tuvieron en la Biblia la demostración más contundente de que la esclavitud era un deseo de Dios y oponerse a ella era pecado. Solo después del medioevo cristiano, los valores renacentistas permearon a las iglesias y comenzó a aparecer una condena religiosa gradual a la esclavitud. Que la Biblia fomente la esclavitud de principio a fin prueba que no es un manual de vida inspirado por un creador. Ningún Dios justo inspiraría un código de ética eterno que promoviera la esclavitud y la opresión. Ningún libro que la defienda tan enérgicamente puede tomarse como una guía ética. La Biblia está llena de injusticias aberrantes, leyes para apedrear a los hijos, cercenarle las manos a las esposas, vender a las propias hijas como esclavas, asesinar niñas inocentes que no sangran en su primer coito, esclavizar personas, efectuar genocidios, matar homosexuales, educar a los hijos con violencia física, discriminar a la mujer, matar hermanos y amigos por discrepar, y un largo y sangriento etcétera. Estos mandatos demuestran que la Biblia no es una revelación ética sobrenatural del creador del hombre, sino una fotografía de los valores imperantes en la época de la redacción de cada libro. La moral no se nutre de la Biblia, sino todo lo contrario. Las leyes bíblicas se apropiaron de la ética alcanzada por la evolución cultural en cada momento histórico. Incluso respecto a la democracia y tolerancia, la Iglesia Católica, según esto guiada por el Espíritu Santo, fue reaccionaria y retrógrada. Basta leer la encíclica papal Mirari Vos del Papa Gregorio XVI, que escribió en 1832, denigrando los valores de la Ilustración francesa que por entonces inspiraba a próceres libertarios de toda América.
Ese infame panfleto totalitario no duda en condenar la libertad de conciencia y la libre expresión, iguala a la libertad de prensa con diseminar veneno, fomenta la quema de libros, condena la autodeterminación democrática de los pueblos por no someterse a los príncipes como manda Pablo, e iguala la democracia con una traición, considera insolencia detestable y una irrefrenada lujuria de libertad a la lucha contra la opresión por parte de la nobleza y la realeza, y condena la separación entre la Iglesia y el Estado como deseos de amantes desvergonzados de la libertad. Esta muestra categórica de intolerancia y tiranía religiosa, mientras la humanidad luchaba por los derechos del hombre y del ciudadano y por la emancipación y autodeterminación de los pueblos, ilustra que la religión no fundamenta el comportamiento moral del hombre, sino que ella termina adoptando a regañadientes los avances éticos de la evolución social. Buenas o malas, las manifestaciones religiosas plagiadas a la sociedad son un termómetro del nivel de evolución ética alcanzado por cada cultura. Las religiones parasitan la naturaleza ética del hombre y falazmente se presentan a sí mismas como el origen del bien, pero a pesar del pregón de creyentes ignorantes de la historia de su fe, los hechos son concluyentes. La ética no se nutre de la moral bíblica, sino al contrario. La Biblia plagia valores de la ética natural humana. Si hoy la religión se ve tolerante y progresista, no es gracias a la revelación, sino a pesar de ella. Si hoy los cristianos se oponen a la esclavitud, no es gracias al cristianismo, sino a pesar de él. El ateísmo y el libre pensamiento no causan los males de la sociedad, sino todo lo contrario. Somos más tolerantes y justos gracias a los avances éticos racionalistas que aplacan el fanatismo, ignorancia e intolerancia de las religiones. ¿Cómo confrontar y erradicar esta barbarie religiosa? ¿Qué debe hacer una sociedad racional para establecer valores adecuados? ¿Cómo enfrentar los dilemas éticos que genera la evolución de la humanidad para llegar a una ética secular mínima, objetiva y general? Estas preguntas deben ser contestadas pronto si queremos alejarnos del dogmatismo religioso y emprender el camino de la libertad. Como la moral teísta es solo un robo de los valores éticos alcanzados por la evolución cultural humana, entonces la religión y sus escrituras son innecesarias como base ética. No solo eso, sino que a veces son un lastre para el progreso social, como en el caso de la Biblia y la esclavitud. Basta la racionalidad para encontrar formas correctas de tratar a nuestros semejantes. Ante las atrocidades que causa la fe, una sociedad secular debe educar y confrontar la ignorancia religiosa. No se debe aceptar la mutilación de niñas amparándose en el respeto a las culturas autóctonas. Primero está el derecho a la integridad física de ellas. No se puede permitir el homicidio culposo de niños en la sala de emergencias por padres supersticiosos que rechazan transfusiones amparándose en la libertad de culto. Primero está el derecho infantil a vivir. Cualquier religión que coarte las muestras de amor entre esposos por prohibirles protección a un contagio de SIDA es inhumana, inmoral y completamente injusta. Viola los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.